Radio Cacerolazo Televisión, pa' que te oigan, aunque no quieran. Saca la cacerola que nos vamos para la calle. Saca la cacerola si tú quieres que esto cambie. Por milenios, el ser humano ha buscado la ruta correcta para lograr la subsistencia y encontrar la libertad. Los tiempos actuales, marcados por turbulentas corrientes políticas y por el aparente distanciamiento del ser humano, de los valores y de Dios, nos llevan a encontrarnos todos los jueves a partir de las 7 p.m. en Caminos de Libertad, con Silfredo Naveda. Caminos de Libertad es un programa donde ustedes y nosotros encontraremos juntos la ruta correcta hacia la libertad, hacia la paz, hacia la justicia y hacia la democracia. Caminos de Libertad, todos los jueves a partir de las 7 p.m., con la producción de Alejandra López y la doctora Blanca Briceño. Caminos de Libertad, con Silfredo Naveda, todos los jueves a partir de las 7 p.m. Seis y 30 de la noche, hora de Caracas, 7 de la noche, hora de Miami, 1 de la madrugada en el sur de Europa. Bienvenidos a Caminos de Libertad. Llegamos a ustedes a través de Radio Cacerolazo TV y bajo el auspicio de la organización Aires Ven, que lucha por la resistencia propositiva y no violenta en el exterior y en contra de la ocupación castro-estalinista en Venezuela. Les recuerdo que nos pueden escuchar en vivo a través de www.radiocacerolazotv.foroactivo.com y por diferido a través de las siguientes páginas web: www.aycaracha.wordpress.com y por www.grupoairesven.wordpress.com. También nos puedes escribir a nuestro grupo en Facebook, Caminos de Libertad, a nuestro Twitter, @camino_libertad, o a nuestro foro interactivo por el Ustream, o agréganos a tu cuenta de Skype mandando una invitación a nuestra cuenta Caminos de Libertad. En el Control Master y en la producción general de la radio nos acompaña Laura Montenegro. En la producción del programa, la doctora Blanca Briceño y la doctora María Teresa Arias. Y quien tiene el inmenso placer de hablarles hoy, 17 de octubre del año 2013, Silfredo Naveda. Bueno, bienvenidos a Caminos de Libertad una vez más. Esta ventana que se nos abre todos los jueves por Radio Cacerolazo TV y que llega a ustedes gracias al auspicio de esa organización que lucha por la libertad y los derechos de todos los venezolanos que se encuentran en exilio en el exterior y por sacar a ese régimen dictatorial que hoy está enquistado en Venezuela. Aires Ven. Como todos los jueves nos acompaña desde Italia nuestra querida amiga y productora de este programa, Blanca Briceño. Buenas noches, Blanca, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas noches a todos los Radio Cacerolazo TV oyentes. Un abrazo y lluvia de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo estás, Silfredo? Bueno, gracias a la bondad de Dios, aquí estamos, luchando una vez más y en pie de lucha en esta batalla que apenas comienza. Como todas las semanas, tenemos nuestra sección de noticias, en la cual comenzamos de inmediato. Régimen prohíbe venta de productos básicos a buhoneros en Caracas. El movimiento demócrata liberal abrirá los ojos a los ciudadanos recordándoles los resultados del 14 de abril en todas las asambleas de ciudadanos que convoque la MUD. Advierten radicalización sobre mercado cambiario.
Hoy en el país el hambre actúa como una marabunta pesevesta que invade todo tipo de estómagos sin importar la propiedad de los mismos. Odontólogos reportan escasez de flúor y resinas. El AMPA trabaja para el régimen. Nos mandaron a robarlos, informó el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Pinedo Guía. Demanda de divisas a través del CICAD presentó 8 veces una falla una falla 8 veces menor del monto ofertado, perdón. El gobierno de Maduro entre los más corruptos del planeta. PDVSA dará mayor autonomía a empresas de la faja petrolífera del Orinoco. En competitividad, Venezuela ocupó el puesto 134 entre 148 países en el índice de competitividad global que establece el Foro Económico Mundial, periodo 2014. Venezuela en los últimos lugares con respecto a la prosperidad, detrás de Haití y Burundi. Según los estudios de Transparencia Internacional, la institución percibida como extremadamente corrupta en Venezuela, con 5 puntos, es la policía, seguida por los empleados públicos. Ricardo Sanguino indica que sincerarán tipo de cambio. Venezuela es uno de los países con mayor carga de violencia en el mundo. El 2012 deja un importante incremento de homicidios, alcanzando 21.692 asesinatos según el Observatorio Venezolano de la Violencia. Ilegítimo afirma que en un año Misión Alimentación atenderá a toda Venezuela. El gobierno tomó la decisión de alentar y financiar a los candidatos opositores fuera de la MUD, por cuanto la abstención del voto oficial supera la abstención del voto opositor. Presidente del BCB dice que están analizando qué está pasando con las divisas. Los oficialistas tuvieron que mover la guerrilla comunicacional para que a través de las redes sociales trataran de explicar las fotos del Mindefensa y acusaran a la oposición de tener una reacción torcida y antipatriótica por el supuesto avión derribado. Para cubrir canasta básica se requieren 5 salarios mínimos. Este régimen no perderá elección alguna mientras cuente con el control de todas las instituciones e integre el proyecto Benecuba, asegura al Universal el profesor Agustín Blanco Muñoz. Estas han sido las informaciones más importantes que hemos registrado a través de la semana y se las hemos querido traer a ustedes a través de Caminos de Libertad para ayudarlos a mantener informados a todos nuestros compatriotas que se encuentran fuera de Venezuela y dentro de Venezuela, ya que el acceso a la información está bastante limitado en Venezuela. Blanca, tan es así que tú tratas de acceder a las páginas de los principales periódicos en Venezuela y sorprendentemente no consigues informaciones sustanciosas con respecto a la situación económica, que es básicamente la parte que nos corresponde o me corresponde a mí en este noticiero. Se hace muy difícil, entonces hay que hacer un milagro para poder obtener esa información, hay que llamar cantidad de gente para poderlas obtener. Pero bueno, ese esfuerzo hay que hacerlo y da tristeza que en un país como el de nuestro estemos pasando por esta situación de blackout informativo que estamos atravesando. Bueno, sí, Silfredo, fíjate, ese es un mecanismo sine qua non para poder, digamos, aniquilar cualquier vestigio de democracia que pueda quedar, porque simple y llanamente la desinformación funciona a favor del régimen indiscutiblemente, por una parte. Por la otra, impide completamente ese lema que nosotros tenemos bastante tiempo repitiéndolo desde Caminos de Libertad, que es la expresión de Luigi Einaudi, ex presidente de la República Italiana, quien decía conocer para deliberar, que es algo imprescindible, porque en la medida en que nosotros tenemos el conocimiento de las cosas y nos acercamos
y a los hechos, podemos describirlos, por lo tanto, ir tomando en cuenta las verdades de los sucesos, en esa misma medida vamos profundizando también nuestro pensamiento político, porque somos parte de una sociedad y todas estas situaciones no solamente afectan a los demás, sino que también afectan a los míos y por ende a mí también. Por lo tanto, realmente es una técnica típica. Acá también en Italia se usa para oscurar, digamos, actividades políticas de gran relevancia, como sucedió con los 12 referendas radicales, de los cuales hubo muy poca información para que los italianos pudieran firmar y realizar un cambio desde abajo, Silfredo, un mecanismo bien interesante, porque si no se mueve el Parlamento, no se moviliza el legislativo, el pueblo tiene el poder de generar la exigencia de reformas profundas, ¿no? Reformas estructurales para avanzar en la democracia y avanzar en el desarrollo del país. Así que, sinceramente, no permitamos que nos oscurezcan. Escúchenos, conéctese con Radio Cacerolazo TV y conéctese con todas las cantidad de actividades que los venezolanos en el exterior tenemos, hacemos nuestros blogs y, lógicamente, les agradecemos todas las noticias que puedan postar en nuestro blog por Facebook, Caminos de Libertad. Wilfredo. Bueno, específicamente yo quería darles las gracias a todos los foristas que en ese grupo de Caminos de Libertad por Facebook participan colocando noticias y aportando informaciones y planteando temas para la discusión necesaria en la búsqueda de ese camino de conocer para deliberar. Esas discusiones que necesariamente, más allá de que estén situadas en las antípodas de las ideas de unos y los otros, sin duda analizándolas con una visión amplia y con alto sentido democrático, entendiendo que todos los seres humanos somos diferentes y que tenemos puntos de vista diferentes, podemos encontrar en ellas nuestras coincidencias y tratar a partir de esas ideas aportar soluciones en lugar de tratar de obstruirlas o demonizarlas. Ejemplo de eso, bueno, Blanca Briceño siempre está activa allí, Alejandra López, una de nuestras colaboradoras más incansables en esta labor de Caminos de Libertad, Aleira Álvarez Villasmil, que siempre tiene informaciones y temas importantes que aportar. Luis de Fi, por supuesto, Alberto Mansueti, que siempre nos trae sus pensamientos, varios foristas que no tienen nombres personales, como C. Capriles, por ejemplo, que más allá de que uno esté de acuerdo o no con posiciones de este tipo, uno siempre logra tener algún tipo de idea y por lo menos un tema que discutir y que siempre consigue motivar la discusión sana. La señora Ivonne Caldera Pietri, bien, por supuesto, soporte siempre es bastante útil. Antonio José Piñeiro Silva, Leonte Yarquín, hay muchísima gente, a todos, a Richard Pacheco, a toda esta gente que hace posible estas discusiones y que, como he dicho más de una oportunidad, siempre tomamos estos temas, los que consideramos más importantes e interesantes, no que los demás no lo sean, pero debido al poco tiempo que uno cuenta en estos medios audiovisuales, que el tiempo vuela, no podemos discutirlo todo. Yo quería hablar contigo y rápidamente, antes que llamemos a nuestro invitado, acerca de esa información. Es más, la forista que lo planteó fue Yurimia,
Déjame decirte cuál es el apellido de Yurimia, porque es verdad que yo soy muy malo con los nombres. No, Yurimia Blanco. Ella planteó, ¿verdad? O mejor dicho, posteó una noticia donde 19 pasajeros habían sido detenidos en el aeropuerto internacional de Maiquetía por irregularidades con Cadivi, ¿verdad? Entonces, en medio de esta discusión, hubo varias personas que postearon sus opiniones, respetables todas, por supuesto, porque tenemos que partir de allí. Y nuestra visión de este espacio, de este programa, acerca de ese tema, nosotros lo habíamos planteado la semana anterior, en el programa anterior, que habíamos hablado acerca de que nosotros no podemos pretender, ¿verdad? Como ciudadanos, cambiar o tener un mejor gobierno si nosotros no damos el ejemplo. Los mandatarios son los empleados de los ciudadanos, no al contrario, no al revés. Entonces, si nosotros somos los mandantes y los gobernantes, los mandatarios, nosotros como ciudadanos tenemos, para poder exigir que estos mandatarios sean transparentes y decentes, ¿verdad? Y no corruptos, tenemos que dar nosotros el ejemplo. Obviamente yo no me refería a los venezolanos que lamentablemente sufren de este estado de guerra donde prácticamente hay que sobrevivir para poder mantener a tu familia. Hace rato dijimos que se necesitan 5 salarios mínimos para poder cubrir la canasta básica. No estamos hablando de lujos, estamos hablando de que para poder vivir, para poder sobrevivir en Venezuela hay que ganar 5 veces el salario mínimo. O sea, ese salario muy pocos venezolanos tienen el privilegio de tenerlo, ¿no? Pero por el otro lado, nos referíamos a las mafias que captan a estos venezolanos de menores recursos y bajo un trámite, ¿verdad? Fraudulento, solicitan dólares de Cadivi, ¿verdad? Fingiendo que estos venezolanos van a viajar, hasta les compran pasajes que nunca usan. Y estos venezolanos viajan al exterior, a destinos como Panamá, Perú, que son los 2 destinos que ahorita están más de moda para estas actividades ilícitas. Y se llevan 30, 20 tarjetas de crédito y fingen compras ficticias y en vez de mercancía reciben bolívares, ¿verdad? Perdón, dólares. Estos dólares son traídos al país y son vendidos en el mercado paralelo. Un mercado paralelo que es producto de políticas erradas, ¿verdad? De esta política socialista de controlar la economía y que han ocasionado escasez de esta divisa, por lo tanto, la volatilidad de sus precios, que al día de hoy está en el orden de los 47.02 bolívares por dólar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted recibe unos dólares que usted pagó a 6.30 y usted se los trae para el país y los revende a 46 o a 47 bolívares, usted automáticamente está devaluando la moneda. O sea, usted está contribuyendo, usted está haciendo una devaluación en micro. Pero imagínense ustedes cuántos de estos delincuentes están dedicados a esta actividad. Muchísima gente. Estamos hablando de muchísima gente que vive solamente de esto. Yo no estoy dándole la razón al régimen, ni mucho menos. Yo simplemente estoy dando mi opinión como ciudadano venezolano, que ve que esta situación está ocurriendo. Cuando esta devaluación ocurre, hay más bolívares en la calle, ¿verdad? Obviamente. Y todos sabemos que Venezuela vive en un estado de escasez. Producto, de nuevo, de esas políticas erradas de confiscación, de hostigación del aparato productivo que han devenido, lamentablemente, en un problema de desabastecimiento de productos que en Venezuela no hay producción. Al esos bolívares estar en las manos de la gente y al ahorro en Venezuela prácticamente no existir, porque nadie va a meter un dinero en un banco para que una semana se convierta en agua, la gente va y adquiere bienes y servicios, pero esos bienes y servicios están escasos. El principio de escasez, ¿verdad? Que es una de las teorías, o es la teoría más famosa de ese economista inglés, John Maynard Keynes, que se llama principio de escasez, ¿verdad? Que dice que mientras más bolívares, o sea, mientras más dinero
o mientras más demandantes hay, si hay más demandantes que productos demandados, los precios suben, ¿verdad? Eso es uno de los factores que está incidiendo en Venezuela con respecto a la inflación. No estoy diciendo que sea ese la causa, pero es uno de los factores distorsionantes de la economía. Obviamente, nosotros los venezolanos, ningún venezolano que de verdad tenga conciencia puede estar de acuerdo con eso. Porque eso sería un acto apológico al delito. O sea, yo estoy apoyando a alguien que está cometiendo un delito. Ahora, las visiones que haya acerca de ese punto, nosotros las respetamos. Nosotros simplemente felicitamos a nuestros foristas y a toda la gente que aporta estas informaciones y que se apega a estas discusiones porque son útiles, porque proponen un tema fundamental, porque nosotros tenemos que aprender a ser ciudadanos. Si no cambiamos nosotros, no podemos cambiar al país. Eso es una realidad que tenemos que aprender y una actitud que tenemos que cultivar. Blanca. Sí, bueno, gracias por recordar el Cambiemos Nosotros. De hecho, es el nuevo eslogan de Airesben, y recuérdense que tenemos no solamente estas páginas que les hemos ofrecido, sino también Airesben, cambiemosnosotros@gmail.com, por donde nos pueden escribir. Seguramente uno de los factores que más daño le ha hecho al país ha sido los mecanismos de corrupción, incluso de corrupción facilitada, invitante, como dices tú. Ciertamente hay una vena que la favorece, que es la casa ignorancia, y también hay otra vena que es la de creerse más vivo que el más vivo. Y justamente, como dices tú, en esas vivezas lo que se hace es crear una inflación, agudizar la condición de inflación y dañar, bueno, a lo mejor el individuo le queda dinero en el bolsillo, pero a su hermano, a su mamá, a su tío, para no decir a sus amistades o el ambiente de trabajo, cuánto influye negativamente en eso. Sin embargo, digamos, esa es la corriente de pensamiento, eso tiene un fundamento teórico, porque otra cosa que hemos dicho bastante desde acá y no nos cansaremos de repetir, el régimen todavía no ha generado una sola idea nueva, algo original no existe aún. Y entonces el método maoísta, ¿no? Figúrate, antiquísimo, que es poner a los personeros de medio calibre en puestos importantes, irlos cazando cuando roban, porque les ponen en el pote de oro ahí bien cerquita, cuando ya llevan unos centímetros que han bajado la olla, ajá, tú aquí tienes tal, bueno, preso, corrupción, no sé qué, no, ya, pero bueno, no voy a decir yo, bueno, entonces, y ahí empieza, al momento mismo en que vendes tu alma, te entregas en alma, vida y corazón a lo que a esa gente te quiera poner a hacer, en el sentido, tienes que bailar a la música que ellos te toquen, para decirlo muy en criollo, y empieza una degeneración personal. Ahora, cuando esta cosa se va repitiendo por millones de individuos, bueno, ya tenemos lo que yo llamo una mutación antropológica, porque no es posible que, como bien lo dijo el padre Freixas, lo dijo con muchísima claridad, 256.000 personas asesinadas por vías del terrorismo de Estado no lleven a un reclamo nacional totalmente no violento, con signos que hemos dicho, bueno, póngase un lacito invisible casi en alguna parte negro, etcétera, etcétera. Hagamos saber que nuestra tierra nos duele, porque por supuesto, Silfredo, cuando tú tienes a esa gente ahí que ya le estás manejando porque la transformaste en títere, le tienes que meter una inyección de miedo soberano,
y mentiras para adelante, porque la persona tiene que perder cualquier noción de verdad y de dignidad. Wilfredo, a ti la palabra. Bueno, no, es que mira, la otra parte de este tema, ¿verdad? Es que nosotros hemos enunciado muchísimas veces acá con argumentos, no con ideas ni con creencias basadas en hechos irreales, sino basados en hechos reales, tangibles y probables, que en Venezuela, lamentablemente, la clase opositora, o una buena parte de la clase opositora, para no meter a todo el mundo en ese saco, ¿verdad? Para ser justo y no ser totalitario, ha estado de alguna manera colaborando con que este régimen esté allí, siga allí. Una de las pruebas más grandes es que en Venezuela, a pesar de todas las desgracias y noticias negativas que todos los días escuchamos, en el país todavía no se ha producido ningún hecho contundente que nos diga, ¿verdad? O que nos reclame de alguna manera la atención con respecto a el desmontaje definitivo de ese régimen criminal, criminógeno, castro-estalinista que está instalado en Venezuela. Si esa clase opositora no hace lo suficiente, uno tiene que pensar que debe haber alguna causa, alguna razón. Ahora, llevando eso a micro, si los venezolanos, todos, imaginémonos por un momento, hagamos este ejercicio, que todos los venezolanos adoptemos esta cultura de aprovecharnos de las circunstancias del país para enriquecernos ilícitamente con el pretexto de que tenemos que sobrevivir. Eso, indudablemente, formará parte o ayudará o apoyará a esa estrategia de acabar y de romper con la dignidad de un pueblo, ¿verdad? Que está aplastado por un Estado corrupto que persigue corromper a los ciudadanos con el fin de mantenerlos en esa espiral y en ese círculo vicioso. Me explico. Si yo estoy metido en un negocio que me reporta grandes cantidades de dinero, porque yo no voy a hacer un ejercicio rapidito aquí, si yo me traigo de Perú por el producto de ese robo que se le hace al erario público, no al gobierno, ojo, al erario público, que es una cosa totalmente diferente que el gobierno, porque es la riqueza del país, recursos que deben ser destinados para educación, salud, etcétera, etcétera, son desviados a los bolsillos de terceros, de personas que no se lo han ganado legítimamente. Si yo vivo de esa actividad y esa actividad me favorece, ¿será que yo tendré alguna voluntad de poder salir de este régimen que me mantiene? Yo no creo. En verdad que eso no tiene lógica. Eso es una cosa incoherente. O sea, yo no, obviamente, si se produce una simbiosis en la cual yo vivo del régimen, ¿verdad? Me vuelvo parásito de ese régimen. Obviamente, si ese régimen sucumbe, yo sucumbiré porque yo vivo del régimen. Es una cosa que no hay que ser tecnócrata, ni economista, ni científico para poderse dar cuenta. Entonces, esta cultura está haciendo, se está arraigando en muchísimos venezolanos, y eso nos preocupa. Y nos preocupa porque en la medida que nos volvamos cómplices de ese régimen, nosotros estaremos siendo no solamente copartícipes de la destrucción de Venezuela, pero también, de alguna manera, nos iremos haciendo los locos, ¿verdad? E iremos colaborando para que él siga ahí, porque nos conviene. Entonces, el llamado es de atención, un llamado de atención a la conciencia. Yo sé que hay muchísimo, no es fácil, porque las tentaciones son muchas, pero nosotros tenemos que decidir de qué lado estamos, o estamos del lado de la liberación de nuestro país y que nuestro país cambie, para cambiar, no cambie como el gato pardo, para que nada cambie, ¿verdad? Si estamos comprometidos en un cambio verdadero, nosotros tenemos que producir acciones distintas a colaborar con ese régimen. Y ese básicamente es nuestro punto. Estamos colaborando con la destrucción moral, física e intelectual, ¿verdad?, del pueblo venezolano. Porque se ha producido en este periodo de 15 años una guerra sin cuartel para acabar con esos valores,
con esos valores que nos distinguían como pueblo. Nosotros estamos involucionando de una manera que a mí me impresiona, ¿ya? Y que uno se da cuenta fácilmente que el deterioro no es solamente de la infraestructura en Venezuela, de la economía, sino también de nuestra capacidad de ser ciudadano, de pensar como un todo y no como una isla, y de beneficiarnos nosotros a pesar del mal de mucha gente. Blanca. Bueno, tocas temas que son delicados, pero justamente como hemos dicho que uno de nuestros caminos es ir desarrollando un lenguaje de cultura política que nos permita poder identificar las situaciones que tenemos, comprenderlas, porque seguramente el lenguaje es la expresión del pensamiento, y si no tenemos la creatividad del lenguaje nuevo que nos permita concebir las salidas, porque necesitamos muchas ideas, para concebir las salidas de este hueco negro en el que estamos metidos y crear esa masa crítica. Bien, una de esas expresiones que la utilizamos es lo que llamamos una mutación antropológica, porque no es solamente, Silfredo, como muy bien explicas tú, ese mecanismo de corrupción económica, porque son actos de corrupción. Pero tú sabes, hemos hablado también bastante de cuánto la corrupción genere un crimen de lesa humanidad, porque por cada bolívar que usted, o por cada dólar que usted se esté robando, porque son robos al erario nacional, hay un niño que muere porque no tiene el suero, hay una gasa que no se tiene en un hospital para atender una herida, hay una penicilina que no existe, hay un aparato que no funciona, hay una planta, hay una cama que no hay, los niños recién nacidos metidos en caja. Señores, todos y cada uno de estos mecanismos los llevan a ustedes a ser co-honestadores de esa situación. Entonces, si usted no cree, póngase ante sí mismo en un espejo. Y si usted cree, levante sus ojos al cielo y vea si usted puede verle la cara a Dios. Y si no puede, baje su cabeza, doble su servicio, arrodíllese y pídale al Señor que le lleve a un camino que le permita una transformación en su vida, sin necesidad de recorrer los caminos de perversión y de hurto, de muerte, de un régimen necrofílico como el que tenemos. Porque, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que más golpean? Bien, es verdad, su cabeza, su honestidad, su dignidad, pero ¿sabe usted que le van haciendo desaparecer como si fuera un dimmer? Y entonces le van bajando y bajando y bajando el volumen para que en la luz llegue a cero y usted quede en la oscuridad, y ese corazón suyo no pulse libertad, no grite, no clame justicia, no exija sus derechos, no considere que usted tiene un país lo suficientemente rico como para garantizarle cualquier movilidad social que usted necesite y garantizarle a todos aquellos que no pueden un estándar de vida digno. Wilfredo, sinceramente estamos en esta batalla tan tremenda, pero terminaremos diciendo a todos los corruptos serán acusados por crímenes de lesa humanidad. Sí, no, indistintamente del hecho de que nosotros pensemos o no pensemos en un punto, o sea, de una manera particular, tampoco es que aquí somos la Santísima Inquisición, porque no queremos inquirir a nadie, solamente estamos llamando a la conciencia, porque ese me parece que es el trabajo fundamental que debe tener cualquier persona que trate de comunicar socialmente. Nosotros no somos periodistas, ni somos locutores, ni nos creemos los dueños de la verdad. Muy por el contrario, nosotros humildemente estamos acá dando nuestra opinión.
y hemos tratado de abrir este espacio para contribuir con algo. Contribuir no solamente como la crítica y la denuncia y las propuestas, sino también concientizar a nuestra gente de la realidad del país. Porque si nosotros vemos estos actos, ¿verdad?, deshonestos de una manera aislada, no vamos a poder entender las consecuencias de estos actos. Porque ninguno de estos actos de corrupción son aislados. Todos estos actos inciden de alguna manera en el desarrollo de la sociedad venezolana. Sobre todo, en este particular caso, ¿verdad?, en la calidad de vida de los venezolanos, el dinero que se malversa, se roba y que pertenece a las arcas de la nación, debería estar destinado para proveerle la mayor cantidad de bienestar y felicidad posible a los ciudadanos. Pero cuando un grupo de ciudadanos se apropia ilegítimamente de estos fondos, entonces causa una distorsión en esa prosperidad que deberían tener los venezolanos, y vemos como consecuencia de esto una Venezuela como la que tenemos hoy, donde no hay medicinas, donde no hay hospitales, donde usted va y ni siquiera medicinas en los hospitales, usted va a una farmacia y no consigue los medicamentos, donde hay razonamiento, donde la gente tiene que hacer grandes colas para comprar un pollo, donde la gente se tiene que convertir en animales para poder sobrevivir, y entonces en esa dinámica nosotros vamos perdiendo nuestra identidad y sin darnos cuenta vamos imitando el complejo este del jabalí, que lo van enjaulando y no se da cuenta. Y cuando ya se dio cuenta es tarde. Está metido dentro de una jaula donde está atrapado. Nosotros vamos a tratar de llamarnos a nuestro invitado del día de hoy, al señor Rolando Sosa P. Antonetti. Él es propietario del Fundo San Luis en el estado Guárico, robado descaradamente por parte del régimen, acción perpetrada por el triste célebre William Lara, apoyado por la fuerza acompañado por lo que normalmente debería ser la fuerza del orden público, para despojar a este venezolano de su finca, y quien junto a su familia todavía hoy mantiene una batalla de pie con valentía y con todo el derecho que lo asiste, su legítima propiedad de ese fondo, y sufren hoy una especie de secuestro técnico por parte de las Fuerzas Armadas, que deberían estar al servicio de la protección de los ciudadanos y de la soberanía del país, y que están convertidos en una suerte de cuatreros que han destruido la finca de este venezolano, que con bastante sacrificio y trabajo logró construir para el beneficio del país, porque producía un porcentaje de los alimentos que consumimos en Venezuela. Y este drama, multiplicado por miles y miles, es lo que nos tiene hoy acá, una de las causas principales de nuestro desabastecimiento. Voy a tratar de llamarlo ahorita. Mira, Silfredo, discúlpame. Mientras tú intentas la llamada, yo voy a leer el tilín de esta semana. Léelo. Ok. Bueno. Como Año Internacional del Interior. Ser diferente es algo común. Este lema inspiró acciones, unió a profesionales de diversas disciplinas en el estudio, diseño, creación e investigación en el campo de la educación especial en Venezuela, de donde se extendió a otros países. Reconocimiento y recuerdo para todos y cada uno de ellos. Tenemos una ñapita que nos manda la señora Gómez, que dice: las computadoras Canaima tienen dos connotaciones: el dios del engaño de los indígenas del Amazonas y el que le dicen caimanitas, señora Gómez. Bien, son cuestiones que iremos después poco a poco reflexionando, y les dejo esa idea tan importante. Unió a profesionales de diversas disciplinas, es decir, en Venezuela ha habido momentos de grande desarrollo humano
técnico y profesional. Wilfredo, ¿cómo va la llamada? Bueno, estoy tratando de hacer eso, Blanca, ahorita en este instante. Ya. Tengo problemas aquí para poderlo hacer, pero bueno, voy a seguir intentando. Si tú quieres seguir hablando de ese tema mientras que yo intento esta llamada, sería Bueno, con bastante. gusto. Digamos que justamente vamos a, desde Caminos de Libertad y el hecho de la búsqueda de la verdad implica que, y bueno, y agrego, siendo nosotros cristianos, invitamos siempre a la más clandestina de todas las acciones, que es la oración por Venezuela. Pero digamos que exentos de idolatría, sin embargo, con una capacidad para reconocer acciones constructivas para el país, el presidente Luis Herrera Campins fue el que ha sido el presidente que mayor inversión en materia de educación hizo, aproximadamente el 9% del PIB nacional. Y entre esas, digamos, entre las actividades que en el desarrollo de la educación a todo nivel realizó, bueno, creó el Ministerio de la Inteligencia, el Ministerio para la Mujer, y en el campo de la educación especial en esos momentos, y sobre todo el año 1981. Aló, Blanca. Ah, ok, sí. Aló, Rolando, ¿qué más? ¿Cómo estás? Buenas noches, Rolando, ¿cómo estás? Bienvenido a Camino de Libertad. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, bien, gracias a Dios, bien dentro de lo que cabe aquí, llamándote para saludarte en primer lugar y para ver cómo sigue tu situación en tu finca. Bueno, muchas gracias por la llamada y por estar siempre pendiente del caso nuestro. Bueno, aquí seguimos luchando en la finca, resistiendo. Ya el 2 de octubre se cumplieron ya 4 años de nuestra situación aquí en la finca, esperando que por lo menos nos paguen lo nuestro, lo que se ha hecho en tantos años de trabajo, y el gobierno todavía no ha dado ese pago, ni no ha pagado ni los animales, no ha pagado nada de lo que se han llevado. Ok, mira, como decíamos anteriormente, para quien no tiene mucha información acerca de la situación que ustedes están viviendo allí, a partir del año 2008, creo, ustedes recibieron la visita del tristemente célebre gobernador del estado Guárico, William Lara, y junto a la fuerza pública lo despojaron ustedes de su tierra. A partir de ese momento nosotros hemos dado seguimiento al desarrollo de esta situación, y hasta donde sabíamos la última vez que te entrevistamos, los animales estaban siendo vendidos y ilegalmente, por supuesto, y los que quedaban estaban muertos de hambre porque acabaron con tu finca de manera brutal. ¿Esa situación todavía continúa así o ya no queda ningún recurso que se pueda rescatar de la finca? No, bueno, todavía continuamos en la misma situación. Con lo único es que cada día hay menos carga animal, menos animales, o sea, debido a la forma en que los mantienen, pues. Son animales que sufren demasiado, no están bien mantenidos, no tienen ningún sistema sanitario. Todo eso ha sido o sea, ha bajado la producción, pues. Entonces, la finca ya tiene 4 años en manos de ellos y todavía no han producido nada, porque ¿cómo tú le vas a entregar una finca a una persona que no sabe nada de eso, ni sabe manejarla, ni sabe qué es lo que va a hacer? Es lo que se está perdiendo, dinero y tiempo, porque bueno, así estamos en esta misma situación. Esa es la situación que vive Venezuela actualmente y que presenciamos nosotros todos los días. Blanca. Aló, Blanca. Encantada de saludarte nuevamente. Realmente que estamos pendientes de ti, estábamos conscientes de que ya se había cumplido otra vez un año más de esa atrocidad, y sabemos por los videos que han dejado inscritas en la memoria de la historia de Venezuela cómo fue que sucedió ese terrible asalto
a tu finca y a tus actividades. Ahora, sinceramente, discutiblemente que has dicho una palabra que es bien dolorosa, porque te han confiscado una situación por lo que no hay, por supuesto, el cumplimiento ni de las leyes ni la Constitución para que te ampare en tus derechos, por una parte. Y por la otra, entonces tenemos una situación de crueldad, no solo hacia una familia venezolana que viene discriminada por no coincidir con un pensamiento único de esta revolución, sino que los animales los tienen viviendo en condiciones, vamos a decir, inhumanas, en condiciones inapropiadas, sin que se les mueva nada por dentro. Y verdaderamente cuando hay ese comportamiento tan cruel, de tanta crueldad, de tanta indiferencia y sobre todo de tanta indolencia, yo creo que esa es una palabra que nosotros vamos a tener que ir introduciendo porque dibuja perfectamente una condición socioantropológica de una parte de la población venezolana que se dejó robar su dignidad y se vendió por un bozal de arepas a una circunstancia que no les ha ocasionado tampoco beneficios a ellos. Entonces, pobres animales sufriendo, no hay una producción. El régimen comunista, por ejemplo, no puede producir la siguiente propuesta que nosotros como Airesben Caminos de Libertad ante ese caso proponemos. Es decir, llegan a tu finca, te la quieren quitar, quieren esa tierra. Bueno, ok, entonces acordemos, déjame en mi casa, permíteme un beneficio, un porcentaje y déjame enseñarles a esas personas. Entonces hubieran podido darte un trabajo nuevo como entrenador, como profesor, como un propiciador de amor a la tierra, de conocimiento, de saberes, etcétera, y entonces el pequeño emporio que tú tenías, o si no era todavía emporio que estabas construyendo, con tanta fuerza de trabajo masculina que te llega, bueno, aquella cuestión entonces se transforma en un emporio maravilloso de zona vegetal protegida, las aguas, etcétera. Todo lo que uno pueda soñar de una ecología y de un ambientalismo perfecto, turismo, o sea, de solamente ese punto ahí de tu hacienda, una gente inteligente y sin deseo de destrucción, sino de construcción, hubiera hecho una gran cosa. Rodolfo Cifreo, Rolando, perdón. Bueno, ha hecho un resumen más o menos de la situación que uno lamentablemente vive en este país todos los días. Cosas que son increíbles, pues, o sea, como una familia como la nuestra, que tenemos 40 años por tradición trabajando en esa finca, pues eso viene de mi padre, eso pues, son cuestiones de herencia, o sea, como yo digo, el campo venezolano está lleno de pura, la mejor mano de obra que puede tener, que tiene el campo venezolano, son los hijos de los productores, y son la gente que de verdad sabe manejar una finca y producen en la finca. Pero eso es lamentable y hoy en día sí ya se está acabando porque mucha gente ya, por lo menos en el caso de mis hijos, ya no quieren saber nada de tierra, no quieren saber nada de finca. Bueno, como tradición eso se ha ido perdiendo. Lo otro es la parte animal, o sea, animales que están sufriendo, animales que es lo único que hay en la finca y que es lo único que pudiera producir en esa finca, es lo que peor tratan. Para que tengan una idea, animales, este fin de semana, por ejemplo, los animales comieron 3 horas el sábado y 3 horas el domingo porque tienen 5 empleados dentro de la finca. Estos empleados el día sábado y domingo con el nuevo horario que hay en este país, que es un desastre, que no se entiende, porque aquí en vez de incentivar el trabajo, lo que hacen es que la gente trabaje menos. Pues. Entonces, va de esos 5 va una sola persona el sábado y va el domingo.
y lo que son estas 3 días, para que tengan idea, el premio es, como va de 3 horas el sábado y como va 3 horas el domingo, tienes libre jueves, viernes, sábado y domingo, hasta el lunes que viene que empieza a trabajar. Entonces, ¿cómo te podrás imaginar que una finca puede producir en esas condiciones? Y así te puedo dar muchísimos ejemplos y te estoy hablando de cosas que yo veo todos los días dentro de mi finca, porque yo sigo ahí con mi esposa. Mis hijos no pueden estar en la finca porque no es un peligro. Tratamos de que vayan lo menos posible. A veces pues tenemos que movernos nosotros, ir al centro de la ciudad a buscar a verlos, y así ya tenemos 4 años en esta situación. Pues lo que sí está bien claro es que nosotros con nuestra presencia y con nuestra resistencia no saldremos de la finca hasta que no honren el pago que nos ofreció Juan Carlos Loyo en noviembre del año 2009. Nosotros seguimos en esa posición, esperando que nos paguen lo nuestro. Son 40 años construyendo una finca. O sea, que hoy en día la situación que tiene el país es sumamente difícil. Aquí hay una devaluación que nos está comiendo a todos. Como digo yo, aquí están acabando con la clase media. Aquí no va a quedar nada, pues. Prácticamente ya falta muy poco, pues. Como digo yo, aquí lo que falta es la libreta de racionamiento para ya llegar a igualar a Cuba, pues. Bueno, Rolando, en Venezuela ya hay una forma de razonamiento, de libreta de razonamiento, porque en varios estados de Venezuela hay unos chips que registran las compras de los venezolanos y impiden que en una semana tú puedas comprar el mismo alimento. O sea, eso ya está en marcha. Hemos escuchado al ilegítimo presidente venezolano, ¿verdad?, del régimen criminal ese que está instalado en Venezuela, decir que necesita unas leyes habilitantes para luchar contra la guerra económica que el imperio le tiene a Venezuela. Y una de esas medidas es pechar con una alicuota de impuestos, ¿verdad?, a los productores que tengan sus fincas improductivas o subutilizadas. O sea, esto no supone un descaro y una burla a todos esos venezolanos que sabemos que el principal promotor de la falta de producción en Venezuela es ese mismo régimen que ha perseguido a todos esos venezolanos que decentemente y con el sudor de su trabajo, con el sacrificio de su familia, durante años, durante décadas, han dedicado su peculio personal en la construcción de fincas para producir bienes y alimentos para nuestros conciudadanos, y que ellos han destruido con un plan orquestado y dirigido a esclavizar a los venezolanos. Claro, es así. O sea, ya eso, como digo yo, ya ellos, ya prácticamente su meta se cumplió. A ellos les falta muy poco para terminar con este país. O sea, su meta que se trazaron ellos de destrozarlo, ya está destrozado el país, ya lo consiguieron. Y es irónico, ¿no? A mí me quitan la finca porque ellos supuestamente van a producir más comida que yo. Cosas que son mentiras, porque yo no he visto ahí, no han producido nada. Imagino que se produce pérdida, y lo único que puede producir ellos es puro cuento, lo que te inventan y lo que te dicen, inventando noticias, inventando cosas que se publican por internet, que se publican en páginas que tú ves que son puras mentiras. Y así como funcionan ellos, más nada. O sea, la realidad es que ellos no producen nada. Yo humildemente, yo producía 70-80 mil kilos de carne al año. Hoy en día ya han pasado 4 años y no se produció nada. O sea, entonces, ¿qué vamos a estar hablando de seguridad alimentaria? Un país donde da lástima ver a la gente haciendo cola, llevando sol y agua para comprar un paquete de harina, para comprar un rollo de papel toalé. Esa es la situación que estamos viviendo nosotros y viendo nosotros todos los días. ¿Cómo van a hablar de seguridad alimentaria donde no hay nada, donde no se incentiva a los productores? Ahorita yo acabo de ver un caso aquí con el problema del gasoil. PDVSA me da gasoil a los productores y ayudarlos para que produzcan, entorpeciendo la deuda, y no le quieren vender gasoil a los productores y cosas así, pues. Que son lamentables, porque mira, el trabajar en el campo es un sacrificio, eso no es nada fácil. Dígame en este país que la gente sigue sembrando y sigue a pérdida, porque ¿qué pasa? El que se mete en el campo sabe que va a perder dinero. Tienes todos los productos que vas a producir regulados.
no consiguen los insumos, no consiguen nada, o sea, todo es una traba. Bueno, ¿Y cómo sale adelante un país en esas condiciones? Bueno, justamente Sí. te haces una pregunta sumamente importante porque ellos no necesitan un país, ellos necesitan una subrepública o una subcolonia o un comisariato o una dependencia para poder someterla completamente a un régimen oprobioso por encima y extranjero de nosotros, como es el régimen castrocomunista, y sabemos con muchísima claridad porque hemos tenido como invitado muy especial en Caminos de Libertad a Luis Rafael Monch Horta, que conoce profundamente todos los detalles del foro de Sao Paulo, cuáles fueron sus intenciones y desde qué año el barbudo Castro, el mayor sobre todo, tenía en mente, y lo dijo en Caracas en un momento en que se le permitió dar un mitin delante de centenares de miles de venezolanos, y luego en la Universidad Central de Venezuela también se le recibió, en donde dijo: desde aquí iremos a conquistar la libertad de los pueblos, porque las riquezas, etcétera, etcétera. Es decir, Machurucuto viene siendo una segunda ulterior acción, y la infiltración de todos estos cubanizados, pues lo vemos con muchísimo dolor hasta donde llegaron e implosionaron el sistema democrático. Esa es una de las preguntas que siempre nos tendremos que hacer. ¿Cuáles fueron en medio del desarrollo venezolano? Porque hoy en día deberíamos ser nosotros, quizás al lado del Brasil, pero probablemente en el lugar del Brasil, entre los países de los BRICS. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué no nos permitió llevar totalmente a un desarrollo ulterior y saber defender nuestra democracia? Que igualmente todo el proceso libertador de Venezuela ha costado tanta sangre. La guerra de la independencia se comieron prácticamente 2/3 de la población. Luego los regímenes de Gómez, y en el periodo de Pérez Jiménez también hubo número de muertos no indiferentes. Ahora esta gente lleva verdaderamente, públicamente JJ Rendón dijo 180.000 muertos, pero esa es una cifra justa que la dijo el Alzheimer. El Alzheimer lo dijo el 4 de agosto del año 2010, porque lo recuerdo con claridad, que fue el momento en que esa cifra quedó oficialmente establecida. Bien, verdaderamente amar el campo, y el campo en Venezuela es muy difícil porque no hay una cultura tampoco de amor al campo. El campesino nuestro sí, no, es decir, vive en esas zonas, pero verdaderamente ya la sola siembra de conuco es una siembra contraria a un desarrollo agrícola constructivo, un país que pudiera vivir solamente de lo que produce su tierra. Alfredo, Orlando. Bueno, esa es una de las cosas que ellos han tratado de hacer en la finca, ¿no? Hacer huertos y producir en semilleros, o sea, algo que eso no le quita el hambre a nadie. O sea, ¿cómo tú vas a estar promocionando hacer huertos en una finca, por favor? O sea, en el caso de nosotros, son 210 hectáreas, o sea, tanto terreno que hay, y ellos cosechar, pues sembrando 2, 4, 5 matas de topocho y de plátano, o sea, algo que es increíble, pues, pero eso es lo que ellos hacen, más nada. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar un país si tú no incentivas a los productores, si no les consigues? Por ejemplo, aquí ahorita viene el caso de la siembra del arroz. Aquí no hay semilla, aquí no hay, todavía no han entregado el agua para el sistema de riego, no hay insumos. Entonces, ¿cómo se va a producir así? Y un país que no tiene comida,
Estamos hablando de un país que está en crisis de comida. Aquí la gente hace cola para comprar comida. Y eso les cuento, que todos los días se ve. Y ¿cómo te digo? Y el gobierno no ayuda a los productores. Los pocos productores que quedan, siguen porque se metieron en el campo porque es lo único que saben hacer. Pero muchos de ellos saben que están perdiendo dinero. Pues. Bueno, fíjate que en realidad, digamos, estos regímenes no tienen otra capacidad sino la de destrucción, porque justamente, digamos, la contradicción del principio leninista de poder construir una producción que permita darle a cada sus necesidades pasa por la destrucción total de todo el aparato productivo. Por lo tanto, en verdad es bien, tenemos que estar bien claros en que no pueden realizar acciones constructivas de ninguna especie porque iría totalmente en contra de los principios contradictorios teóricos que los mantienen en su marxismo-estalinismo o leninismo. Ahora, a propósito de la situación alimentaria gravísima, es decir, ya no solo el país no te garantiza la vida y tiene en acto a través de su terrorismo de Estado un genocidio físico, moral, cultural, espiritual, institucional y lingüístico del pueblo venezolano, sino que no garantizándole calidad de alimentación, lo que sucede verdaderamente es que la población que está creciendo subalimentada, tarde o temprano, Orlando, irá a presentar problemas de salud, problemas de deficiencias de mucho tipo. Es decir, hay como quien dice una máquina que está generando discapacidades de todo tipo. En verdad que es difícil pensar que no queramos salir de este oprobio. Y por otro lado, en las zonas en donde tienen ahorita, en los supermercados han puesto los soldados a estar en las cajas, porque Maduro necesita proseguir con ese proceso de corrupción, que no sé si oíste el inicio del programa, pero estuvimos describiéndolo. Entonces ahora resulta que los señores, estos soldaditos que están en estos supermercados, que están controlando, pues que cada quien se pueda llevar una sola caja de papel toaleo, una sola lata de aceite o un solo paquete de harina para las arepas. Bueno, ellos se están enriqueciendo y entonces lucen relojes, camisas nuevas, pantalones, tal. Hay una nueva ola de burguesía, de militoburguesía, pues tendremos que crearle el nombre, en donde a desprecio de aquellos que están en las colas, está en la posición de privilegio y de jerarquía que solo el comunismo verdaderamente y sobre esa estructura puede sobrevivir. Bueno, Rolando, una pregunta. Y la situación de los otros productores que se encuentran allí cerca de tu finca, ¿ha mejorado, ha empeorado? ¿Se les ha atacado de la misma manera que se te han atacado a ti o no? No, hoy en día ellos han tenido que parar las intervenciones de tierra porque han visto que eso ha sido un fracaso a nivel nacional. Ya por lo menos esa parte se ha detenido. Yo he oído varios casos de eso, de que están quitando fincas, ya el daño está hecho, pues, como digo yo. Pero ahora la situación, bueno, que seguimos aquí esperando, resistiendo, viendo cómo sufre el ganado, viendo cómo sufre la gente que trabajó con uno, porque yo, por ejemplo, tengo el caso de una persona que tiene muchos años conmigo y sigue con nosotros, y el que sabe todo lo que costó y el esfuerzo que costó para hacer esta finca, y esta persona ya tiene 80 años, y ese señor lo que hace sufrir todos los días viendo cómo se pierde lo que costó tanto esfuerzo, pues. Y en ese sentido
es la parte más fuerte que uno vive, pues, y aparte la broma de la parte familiar, que estamos divididos como familia, que estamos esperando, pues, ¿cuándo nos van a pagar? No sabemos. Todavía no ha habido nada, ningún ofrecimiento, no ha habido algo serio de que de verdad haya disposición de resolver el problema, porque por lo menos que nos paguen para nosotros rehacer nuestras vidas. Ya como pasó a las mayores, ya tenemos que, pero ya este sufrimiento, que no se lo deseo a nadie, porque ya es una tortura, pues, que uno vive todos los días, porque yo no veo necesidad de por qué ellos tienen que estar en esa situación con lo que ha hecho es trabajar 40 años de la vida, y hoy en día que está la situación tan difícil, porque ya pues son 4 años sin producir, o sea, ¿cómo va a salir uno adelante para vivir, para mantenerse? Esa es nuestra situación, pues. Sí, Rolando, nosotros en verdad sentimos mucho que tu familia esté pasando por este momento tan difícil y que ya tenga tanto tiempo esta situación que ha ocurrido. Yo recuerdo perfectamente el día que eso ocurrió y vi la noticia, como te conté, por YouTube, alguien la montó y realmente sin ningún temor a decirlo, se me salieron las lágrimas de ver cómo el régimen sin ningún tipo de decoro, sin ningún tipo de contemplación fue y les arrebató a ustedes la finca de la manera más grotesca y grosera, porque recuerdo las palabras de este nefasto personaje que algún día la historia lo juzgará de la manera correcta, William Lara, donde faltándole el respeto a ti y a tu esposa, les dijo que si ustedes se resistían, bueno, iban presos. Yo recuerdo eso perfectamente. No sé, esa imagen no se me puede borrar ni se me borrará jamás en la cabeza. Y no se me borrará porque, como tú bien dijiste, el campo, la actividad agropecuaria es una actividad brutalmente difícil. Mi familia, que no voy a decir dónde está para que no lo vayan a ir a molestar, viven de la actividad del campo desde hace generaciones. Y soy testigo de los sacrificios que esta gente tiene que hacer porque realmente la verdad es que los gobiernos lamentablemente han descuidado históricamente el campo, porque si no nosotros fácilmente fuésemos una potencia agroalimentaria, porque tenemos una de las mejores tierras del planeta Tierra, que con un potencial infinito para la producción de granos y de animales que tú puedes encontrar en un solo país, ¿no? Es correcto. Sí, sobre todo la parte ambiental que lo favorece a uno. ¿Cómo te digo? Bueno, tú sabes más o menos, muchas gracias por tu solidaridad, y yo sé que sí, siempre has estado pendiente del caso de nosotros, y para refrescar un poco a la gente, este caso está en un video que lo puedes ver por YouTube bajo tema de confiscación de tierra. Ahí dice en 10 minutos cómo William Lara llega a nuestra finca y se apodera de todos los bienes nuestros, pues, a los machos, porque eso no tiene ninguna legalidad. Porque me van a quitar a mí lo mío? Yo en mi vida he pedido un bolívar de crédito. Yo empecé con 7 vacas. Yo lo que hice es trabajar, y lo que he hecho es producir a punta de esfuerzo y sacrificio. Y a mí nadie me ha dado nada. El gobierno a mí nunca jamás he pedido un bolívar a un banco, pues, para que tengan una idea. Entonces, esa es la situación nuestra. ¿Y por qué nos despojan a nosotros de todos nuestros bienes? Todavía hoy en día, después de 4 años, todavía no lo sé, no lo entiendo. Y eso que tú dices que... dime. No, sigue, continúa. Disculpe. Eso que tú dices de que viviste en ese momento, bueno, te podrás imaginar que te lleguen aquí a tu casa en esa forma, como que si tú fueras un delincuente, y lo que tú has hecho es trabajar en esta vida, creo que es algo que no se entiende, pues. Entonces, lo peor es que después de 4 años esta gente, en vez de reconocer que se equivocaron, que hicieron errores, en vez de sanear los errores y buscar la solución al problema, todavía no pasa nada. Yo te voy a dar un ejemplo de lo que yo vivo y de lo que sucede en este país. A mí de hace 3 meses atrás llegaron, yo vi mucho movimiento en la finca, como que se iban a abandonar, como que algo estaba pasando raro, pues.
Y yo en vista de eso, tranqué la puerta y puse ciertas condiciones para que no siguieran sacando las cosas que estaban en la finca. Pues, porque a mí me quitaron unos animales que se llevaron y los mataron y no sé dónde fue para ese dinero. Y se los llevó el gobierno. Y yo tengo la guía en mi mano. Eso está denunciado en la fiscalía. O sea, todo está bien documentado. Por supuesto que no hubo ninguna actuación ni hacen nada, pero bueno, eso está ahí. Pero ¿dónde está el dinero de esa venta? Entonces, en vista de eso, yo puse ciertas condiciones, un momentico, que de aquí no me sacan más nada, vamos a esperar qué es lo que está pasando aquí. En vista de eso, llegaron un día un camión del gobierno a cargar unos bloques míos. Cuando van a salir, yo te la puedo sonar, ¿cómo tú te vas a llevar todos los que te dije que no puedes sacar nada de aquí? Encima te vas a llevar unos que no son tuyos. Lo dejaron el camión cargado con los bloques, en la noche lo fueron a buscar en los carros de los funcionarios del gobierno. Llegaron allá, me sorprenden a mí porque yo salgo a ver qué pasa, porque como que me voy a imaginar yo que van a llegar 3 malandros montados en carros del gobierno a llevarse el camión de bloques. Llegaron, me apuntaron, los tipos rascados, de estos leñas, me tenían la escopeta recortada en la cara. Ellos discutiendo entre ellos tres y yo con la escopeta en la cara. Yo no sé cómo no se le fue un tiro. Bueno, y le dispararon al vigilante de ellos mismos que tienen ahí. Y todo eso contratado con funcionarios del Ciara para llevarse los bloques ese día. Y se llevaron el camión a los machos para que tú veas cómo están las cosas, ¿ves? No, sí, es lamentable, Sosa. Ahora otra pregunta, ¿la situación de secuestro ese que ustedes tienen ahí todavía permanece en pie o ha mejorado un poco? No, ahorita ha bajado un poco porque a medida de lo que sucedió, yo restringí un poco la entrada a la finca. Ahorita y es más, el coordinador que estaba ahí se lo dije, yo aquí vamos a ver cómo hacemos, porque yo como el lo trato, o sea, porque como tú vas a venir a apuntarme y a mí a mandarme matar con una gente que trataron para llevarse esos bloques. Y entonces, en vista de eso, ya ha bajado un poco la presión en el sentido de que, bueno, ahora por lo menos van menos, ya uno tiene más libertad, pero ahí seguimos. O sea, seguimos, mientras no nos paguen, estamos secuestrados. Claro. y amarrados, porque nosotros cómo rehacemos nuestra vida si no tenemos dinero, si todas nuestras inversiones y todas nuestras fuentes de ingresos están ahí en la finca. Bueno, o sea, lo que están es torturando en el sentido de que ¿hasta cuándo vamos a aguantar? Ya yo les dejo, estoy aguantando lo que yo pueda. Claro. Nosotros te preguntamos eso porque teníamos entendido hace tiempo, la última vez que hablamos, que cuando iba a entrar gente a tu casa o visitantes era un lío porque los paraba una alcabala y entonces le ponían problema a los visitantes y a ustedes también. O sea, los tenían ahí en una especie de secuestro técnico, pues. Sí, ellos se le acabaron los reales. Entonces no pudieron pagar más los vigilantes y se tuvieron que ir, lo dejaron solo ahí. Entonces ya de noche, ya en el día ya no había vigilancia, pues, porque como todo, pues, ellos abandonan y dejan todo. Y entonces me convertí yo en el vigilante de lo de ellos dentro de la finca. Yo cuidando lo mío y cuidando lo de ellos también. Cosas insólitas, pues. Qué desgracia, de verdad que lamentamos mucho, Sosa, y en verdad, mira, ojalá pudiésemos hacer mucho más por ti, porque nosotros, personalmente, yo te tengo a ti como un referente de resistencia y de valor, porque hay que verle la cara a vivir en una situación como esa y no perder la cabeza. Y no sé, porque, ¿me entiendes? O sea, es difícil ver cómo te desangran, te destruyen la vida y tú todavía tener la paciencia para poder lidiar con esto. En verdad que yo te admiro muchísimo, no solo porque eres un trabajador, un hombre que ha trabajado toda su vida decente y de manera dura, sino que también ha demostrado tener los pantalones bien puestos y estar dispuesto a defender a tu familia a costa de lo que sea. En verdad que nosotros te tenemos muchísima admiración y muchísimo respeto por eso, Rolando. Muchas gracias, Wilfredo. Blanca, bueno, gracias. Bueno, que ahorita tú me preguntabas de la situación de los productores, bueno, yo digo, la única finca que he quitado no es la mía, que he quitado muchísimas fincas, que hay cientos de personas
que han sido han sido perjudicadas, pues. Pero ¿de dónde están? Es lo que yo digo. Vamos a seguir nosotros viendo y siendo cómplices de tanta vagabundería y tantas cosas que están pasando en este país y nosotros no vamos a reaccionar. O sea, mira, lo más perjudicado de esto somos la gente que trabaja, la gente que ha producido, la gente que se ha dedicado toda una vida a trabajar y a producir para vivir dignamente y para retirarse dignamente. No para ver lo que estamos viviendo, que dónde vamos a terminar nosotros viviendo y dónde vamos a terminar nosotros metidos, no lo sabemos. O sea, porque yo digo, mira, es que el pobre, el que no tiene nada, ese no le importa nada. Aquí los más perjudicados son los que trabajamos y los que producimos. Pero nosotros no podemos seguir siendo cómplices de la destrucción de este país. Aquí tiene que haber una reacción. Sí, claro, exactamente. Digamos, lo que dices es que el país es verdaderamente un caso sumamente complejo, porque habrá necesidad de poder revisar qué es lo que significa pobre en Venezuela. Porque, por ejemplo, cuando tú tienes un personaje que te vende discos quemados en las puertas de la Universidad Central de Venezuela y tiene 5.000 CD a 15 bolívares el año pasado, cada uno, ¿cuánto tiene ese señor allí? ¿Cuánto es tu sueldo? Bueno, ninguno, porque estás desocupado, es más, estás secuestrado, es más, te quitaron, o sea, lo peor que se le puede hacer a una persona, y sobre todo a un hombre, y eres un varón, como decimos los cristianos, es quitarle los instrumentos, robarle las herramientas de trabajo para mantener a su familia. Entonces, verdaderamente, ¿quién en realidad es pobre? Ahora, tú sabes, eso es una de las definiciones propias del comunismo. El odio, digamos, es un odio irresoluble, porque para ellos la contraposición de clases no tiene solución sino a través de la dictadura del proletariado, la aniquilación de entonces lo que pueda ser la clase media por una parte, lo que ellos llaman los pequeños burgueses y por supuesto los dueños de fincas entonces vienen siendo una categoría vamos a decir, campesino, no es la palabra exacta, pero de productor del campo que se encuentra con una condición de bienestar para ellos, pues, más allá de lo que pueda ser eso que ellos conciben como proletarios. Ellos quieren absolutamente poder aniquilar cualquier resto de democracia, sin embargo no han podido porque de todas maneras en esos 40 años de partidocracia que vivimos hubo momentos lúcidos, el país tuvo momentos de mucho desarrollo. Personalmente considero que Venezuela ha tenido 3 momentos en donde ha ido muy cercano a la pista de despegue para ser considerado un país más evolucionado y nos han aplastado con estas ideologías de izquierda por una parte y por la otra esa concepción de verdad que es bien dura y dolorosa, pero comprender que ese desgobierno, ese régimen, no tiene una contraparte en lo que es la pseudo-oposición colaboracionista para defender esos venezolanos que como tú han sido desposeídos de sus medios de vida, de sus familias, bien. Entonces aquí estamos, tú en tu resistencia y nosotros en la nuestra resistencia propositiva no violenta. Recuerden que pueden, si quieren dialogar con Rolando, pues escribirnos mensajes por nuestra página Facebook Caminos de Libertad. Alfredo. Sí, no, y si también quieren comunicarse vía Twitter o por otra vía con Rolando, ya voy a darles las direcciones donde lo pueden hacer, porque, mira, lo pueden hacer a través de arroba
Rolo Sosa, ROLO Sosa. Lo pueden hacer a través de su Facebook, lo pueden agregar a su Facebook y él verá de qué manera los agrega Rolando Sosa Pep Antonetti. Y nosotros aquí, Rolando, quiero que sepas que humildemente con este pequeñito apoyo que nosotros te podamos dar, sabes que esta es tu casa, tú sabes que el día que necesites hablar, que necesites transmitir tus mensajes, lo puedes hacer con nosotros, que con muchísimo gusto y con muchísimo placer lo haremos, que sin duda cuentas con nosotros de una manera irrestricta. Muchas gracias, Wilfredo. Muchas gracias, Blanca. Yo sé que sí. A ti y a tu familia, y que Dios te bendiga y te siga dando verdaderamente esa fuerza para mantenerte en pie como un roble y como un varón. Muchas gracias. Amén. Eso es, Rolando. Entonces, bueno, muchísimas gracias por habernos atendido. Yo sé que no es una situación fácil tener que decir estas cosas una y otra vez, pero bueno, es lo que tenemos que hacer para que la gente se dé cuenta en el estado ¿cómo se llama?, dictadura que estamos viviendo en Venezuela, en este estado de falta de derechos civiles total que padecemos los venezolanos. Así es. Muchas gracias y mucha suerte. No, muchísimas gracias a ti. Saludos a tu bella familia y saludos a tu esposa, a tus hijos. Cuídate, que Dios te bendiga. Dale, un abrazo. Gracias, amén. Chao. Te bendiga. Bueno, mira, Blanca, en verdad que estos momentos a uno, sin duda que lo llaman a la reflexión, y yo espero que los venezolanos que nos están escuchando vean las consecuencias de la inactividad y de como decía Martin Luther King, no me preocupan los malos, las acciones de los malos, sino la inacción de los buenos. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que venga un paladín del cielo a remover a estos desgraciados y a estos canallas del poder en Venezuela, porque al igual que que cualquier país comunista, esto es lo que persiguen estos señores. Una de las máximas de Lenin era, en su retorcida lógica, que para triturar, para acabar con la burguesía, lo que él llamaba la burguesía, eso se hacía mediante, mejor dicho, eso se hacía triturándole las muelas de la inflación, el desempleo y el desabastecimiento. O sea, esas eran las máximas. O sea, cual Maquiavelo moderno. Los medios que proponía este demonio para poder aniquilar a la gente que con su trabajo, porque como bien lo dijo Rolando, no le ha quitado un bolívar a nadie, ni jamás le pidió un bolívar prestado a nadie para producir. Y sin embargo, fue despojado de su peculio y de su trabajo, de su medio de producción, de su medio de vida, ¿verdad? De una manera criminal y criminógena. O sea, yo en verdad me siento muy conmovido cada vez que hablo de este tema, porque conozco a Rolando hace tiempo y en realidad me asombra, me sorprende la capacidad de resistencia de este hombre venezolano. Y lo he dicho muchísimas veces, si hubiese 1 millón de hombres así en Venezuela, otro Venezuela tendríamos. Seguramente, Wilfredo, de eso no hay duda. De hecho, mira, yo conozco una persona que tiene muchos años, por supuesto, de los 15 de este régimen, trabajando en una entidad pública, y bueno, esta persona no ha logrado nunca ni hacerla ir a una reunión de ellos, tanto menos con los asesores cubanos que tienen en todos los ministerios, tanto menos montarse una franela del color de la sangre que vierten, y tanto menos aún llevarla a ninguna marcha. Y ha sido inteligencia, capacidad y dignidad de esa persona. ¿Por qué? Porque cuando somos creyentes y somos cristianos sabemos exactamente que la palabra dice: no solo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces, es allí donde es bien difícil vivir, pero es allí donde tú crees que estás viviendo tú, sin embargo no es así, sino es la diestra del Padre que te tiene sostenido, Wilfredo. Sí, Blanca, mira, y yo no quise hostigar más con preguntas a Rolando, pero No. mira, yo tengo lamentablemente ese tema odioso de la pasividad con que los venezolanos enfrentamos esta situación de secuestro y de arrebato de nuestros derechos civiles en Venezuela. Yo entiendo perfectamente que todavía hay muchísima gente que piensa que el voto en Venezuela representa una salida no violenta a esta situación, que el miedo es un factor preponderante a la hora de tomar una decisión con respecto a oponerse a este régimen. Pero lamentablemente, nosotros vemos que nuestros dirigentes políticos, y yo no voy a llamar a nadie por su nombre porque realmente no se trata aquí de un hombre, se trata aquí de un pueblo que está a la merced de un estado criminal que está dispuesto a hacer cualquier cosa para a llevar a cabo su plan siniestro de acabar con las libertades de los venezolanos. Pero nosotros no vemos acciones contundentes. O sea, el hecho simple y efímero de ir a unas elecciones acompañado de un ministerio de elecciones que solamente persigue atornillar a un régimen sin ninguna condición que garantice que el principio de un voto, de una persona un voto, exista, es una acción, en mi opinión, que solamente contribuye con el atornillamiento de ese régimen. Lo hemos dicho una y otra vez. Nuestra propuesta no es solamente que la gente no vaya a votar, porque que la gente no vaya a votar es un acto inútil, porque dejar ir a votar es dejar espacios, dejar ir a votar sin hacer más nada es dejar espacios vacíos. A mí me parece que debería producirse en cualquier momento el surgimiento de un liderazgo diferente que tenga clara la manera como enfrentar a este régimen. Entonces, si la vía sería electoral, bueno, ¿por qué no hay acciones para exigir condiciones justas para poder garantizar que tengamos algún chance por esa vía de salir de este régimen? Bueno, uno se hace esa pregunta y no hay nadie que le pueda dar una respuesta a uno. No hay nadie que te pueda decir a ti, bueno, la razón es esta y la razón es aquella. Más allá de que, bueno, hemos intentado acciones ante el TCJ, ante no sé qué, o sea, como que si estuviéramos viviendo en una democracia. Y el punto es que una democracia no estamos viviendo, estamos viviendo en una dictadura. En Venezuela estaba bajo un sistema dictatorial y antidemocrático, Blanca. Bueno, sí, realmente sí, Israel, espero poder dar respuesta a todos los puntos que has tocado y que son verdaderamente cruciales, porque seguramente no solamente nosotros nos hacemos la pregunta de qué pasa que nada pasa. Recuerda que la semana pasada estuvimos haciendo el comentario que muchas de las protestas, porque de hecho, por eso es que nosotros nos llamamos resistencia propositiva, porque protestar, digamos, lo que produce es mucho menos que lo que pueda producir una propuesta. Bueno, fíjate, muchas de esas propuestas de la misma gente del oficialismo y que después entonces va alguno de ellos, un jefecito tal y qué sé yo, toma nota, escribe, toma cédulas de identidad y tal, son modalidades de drenaje de las grandes tensiones que hay. Es decir, que inclusive es difícil analizar políticamente el significado de esas protestas, porque ellos salen, ok, ya pedí, llega alguien y dice, no, pero yo tomo este caramelito, toma este vasito de agua y aquí tiene
este refresquito por aquí y seguro, no se preocupe, la vamos a atender, van a pasar por su casa, etcétera, y ahí se drena toda una circunstancia de exigencias que a veces no tienen, digamos, substanciación ciudadana, cívica, más con un Estado paternalista donde esta gente cree que el Estado les tiene que dar todo, que ellos no tienen que hacer nada, sino como los pajaritos, los pichones, que entonces tienen que llegar papá y mamá a darles el alimento. Bien, ellos explotan esas circunstancias. Ahora, en la situación de la que habló el amigo Rolando, tiene que dar mucho hilo que torcer, porque el hambre, fíjate tú lo que pasó en Túnez. ¿Qué pasó en Túnez? Llegó un momento en que no tenían pan, igualito les pasó en Egipto, pero en Túnez hubo una persona que estaba en el mercado y llegó la policía a molestarlo en su banco y el hombre llegó y se metió candela y se incendió, y allí nace lo que se llamó pues la primavera árabe, y el hambre fue un motor. Ahora, si no, los muertos no han sido motor, la situación económica, aparentemente la gente tiene cerveza, la gente tiene centros comerciales y la gente tiene playa. Aparentemente, mientras esas tres cosas, o como dijeron algunos personeros del régimen, tienen casa, comida, médicos, por decir casas que se caen, médicos y medicinas que matan, y comida que puede envenenar, no tienen esas tres cosas, ¿para qué quieren la libertad? Y esto lo dijeron públicamente. Por lo tanto, digamos, existe como un aparente adormecimiento. Sin embargo, y sobre todo en el exilio, nos estamos reuniendo, nos estamos organizando con cantidades, porque los venezolanos somos creativos, la gente que está afuera tiene niveles profesionales muy diferentes, y en esas organizaciones que no van a ser posibles ser manejadas por el señor Luis Vera desde la MUD, Mundo, Benex, Comando, etcétera, para imponerte un pensamiento único, desde allí, como hemos dicho en otros momentos, la metáfora, los riachuelos de nuestras propuestas y acciones nos llevarán a confluir al Orinoco de nuestra libertad. Por otra parte, no sabemos si llegamos a las elecciones, eso no se sabe, porque en verdad hay así como potencialmente en el aire la posibilidad, con todas estas amenazas de Diopelo. Oye, sinceramente, lo único que uno puede pensar, lógicamente, de todas las mentiras que ellos dicen y esas acusaciones al espejo, ¿no? Dicen, ustedes tal cosa, que son ellos, es organización de un autogolpe por una parte, y por otro lado ya salió otro manifiesto, otro comunicado de militares retirados, entre ellos firman el general Peñalosa, firma Churrión, creo que, digamos, algunas personalidades que conocemos clamando que las Fuerzas Armadas Nacionales defiendan la Constitución, defiendan el pueblo venezolano y defiendan la soberanía y la República. Entonces, verdaderamente, tú sabes, a veces el agua está muy mansa y por debajo del río está muy revuelto. Bueno, mira, Blanca, hay varios temas aquí con respecto a eso que yo estoy dispuesto a tratar hoy, ¿no? De forma, por supuesto, rápida, porque no nos queda mucho tiempo para terminar el programa, ¿verdad? El primer tema es un tema un poco odioso, es un poco incómodo. Cada vez que uno opina acerca de lo que uno cree que es la salida del país, siempre sale un compatriota. Nunca falta un compatriota que te recuerde que tú no vives en Venezuela. Y entonces, como tú no vives en Venezuela,
tú no deberías opinar acerca de lo que pasa en Venezuela, porque no eres tú el que vas a tener que irte a dejar matar para que Venezuela recupere su libertad, ¿no? En primer lugar, yo le puedo mostrar a cualquier venezolano mi partida de nacimiento. Yo sí, yo nací en Los Teques, Estado Miranda, el 17 de julio de 1969. Fui presentado en el registro civil del municipio de Guayquepuro, de esa misma localidad. Yo tengo, eso me da el derecho como venezolano de opinar acerca de lo que pasa en Venezuela. No nada más porque nací ahí, sino porque ese es mi país y es el único país que tengo. Yo no tengo otra nacionalidad, es la única que tengo. Ahí vive mi familia. Es verdad, yo no vivo hoy, yo no vivo las consecuencias de ese régimen, pero las viví. Y sin ánimos aquí de querer decir qué uno hizo, qué uno no hizo, porque yo no voy a caer en eso, ¿verdad? Porque no es mi interés, no me interesa. Yo no voy a hacer un ejercicio acá de explicar por qué yo he hecho, entonces que eso me da derecho a hablar o no hablar. Nosotros, yo creo que nosotros hemos aportado lo que en el momento que hemos tenido que aportar, hemos aportado. No nos hemos echado para atrás. Siempre hemos dado nuestro nombre. Aquí no nos escondemos detrás de nombres falsos ni de nombres que no existen. Ahí están nuestros nombres verificables. Mi número de cédula es 10.385.316. Yo no tengo ningún problema en hacerlo. Y no lo tengo porque yo creo en lo que estoy haciendo. Yo creo que este aporte que nosotros estamos haciendo puede que no tengamos la razón, ¿verdad? Pero creemos en eso. Y hasta que no salga alguien aquí y me dé un argumento a mí, ¿verdad? Poderoso, de por qué debemos ir a votar en esas condiciones, sin importarnos que nos roben y nos roben y nos roben, yo voy a seguir en esta línea. Y no llegamos hasta aquí por casualidad. Nosotros hemos apoyado el proceso electoral. Siempre, por supuesto, diciendo que tenemos ese problema y esa duda. Lamentablemente, el tiempo nos ha dado la razón, pero hemos sacrificado tiempo, hemos sacrificado dinero, hemos sacrificado muchísimas cosas, ¿verdad? Para poder apoyar esas acciones. La gente no tiene idea y nosotros vamos a hacer una propaganda acerca de eso porque no nos interesa. Nosotros no somos politiqueros. Nosotros lo único que nos interesa es la libertad de Venezuela. Hay gente que dice que, bueno, lo que pasa es que la unidad es una cosa buena porque es la única cosa que hemos hecho. La MUD es lo único que logró unir a los venezolanos. Eso no es verdad tampoco. La MUD es el resultado de la exigencia de los ciudadanos de ir a unas elecciones juntas, ¿verdad? Con un candidato único, ¿verdad? Después de que todos los partidos políticos se negaran, porque cada uno estaba esperando o estaba protegiendo su propia, ¿cómo se llama? Parcela. La prueba de eso es que hemos ido a varios eventos electorales con la MUD y cada partido tenía su tarjeta. O sea, no había una tarjeta unitaria. La tarjeta unitaria se logró a partir de las elecciones de noviembre del año pasado, ¿verdad? Perdón, de octubre del año pasado. Entonces, es una prueba de que la unidad es relativa, ¿no? Ahora, ¿la unidad para qué? ¿La unidad para qué? La MUD tiene una sola agenda, es la agenda electoral, ¿verdad? Tienen un plan de gobierno y cuando usted revisa ese plan de gobierno, usted se da cuenta fácilmente que el plan de gobierno de la MUD, que hizo que todos los precandidatos firmaran, es un plan de gobierno que podría llamarse el chavismo mejorado. Ahora, si el chavismo es lo que nos trajo hasta aquí, ese régimen comunista, socialista que nos trajo hasta aquí, ¿verdad? Que ha implantado un sistema de misiones y barrio adentro y no sé qué, que no han servido para nada, sino para robarse la plata, para desangrar al país, ¿verdad? Para inundarnos con 65.000 agentes cubanos en Venezuela, donde hasta las Fuerzas Armadas están siendo mandadas por ese ejército de ocupación. ¿Cómo alguien me va a proponer a mí que su plan de gobierno es eso mismo, pero mejorado, pero organizado?
Entonces eso le quita seriedad a la discusión acerca de la unidad. Ahora, yo no estoy de acuerdo con eso, pero yo estoy de acuerdo que necesitamos sacar al régimen de allí, pero yo no estoy de acuerdo que esa sea la manera. O sea, que yo no estoy dentro de esa unidad. Eso me saca automáticamente de la unidad. ¿Por qué me saca de la unidad? Porque la MUD no está interesada en gente como yo. No está interesada en gente que tenga una opinión acerca de, o desacuerdo acerca del método con el cual ellos pretenden salir de este régimen. Entonces, ¿unidad para qué? Eso no es unidad. Eso es lo mismo que el Partido Socialista de Venezuela. Si usted aquí no está de acuerdo con lo que yo pienso, usted se me va de aquí. Entonces, nosotros los venezolanos, yo creo que tenemos la madurez suficiente para producir un movimiento diferente a eso. Un movimiento que primero reconozca que el registro electoral en Venezuela es un arma de doble filo y que solamente sirve de palanca para que este régimen se afiance en el poder. Que si queremos ir a elecciones, primero tenemos que exigir y garantizar que hayan condiciones para elegir, que nuestro voto sea, que nuestro voto, el principio, un voto, una persona, un voto, esté garantizado. Mientras que eso no ocurra, nosotros estamos llevando a la gente para el matadero y estamos obligando a los venezolanos a ser cómplices de un régimen que sabemos que es felón, que sabemos que se va a robar las elecciones y que sin embargo nosotros todavía le estamos diciendo a los venezolanos que tenemos que tener una mayoría abrumadora por encima del 70% para poder ganar esas elecciones. El simple reconocimiento de que nosotros tenemos que sacar 70% de los votos para poder tener algún chance de ganar unas elecciones en Venezuela es la mayor prueba del reconocimiento de que en Venezuela no existe democracia. Y si en Venezuela no existe democracia, ¿cómo vamos a participar en un evento democrático si esas condiciones no existen? El candidato Capriles en abril declaró que el CNE les robó las elecciones. Intentaron acciones ante el TSJ, intentaron acciones ante el CNE y el resultado, el esperado por supuesto, fue que se les negó cualquier tipo de posibilidad de revisión de esos votos. O sea, las instituciones que están para proteger al ciudadano del Estado, o del gobierno, mejor dicho, están en confabulación y en conchupancia con ese gobierno, por lo tanto, no nos puede proteger. Eso es falta de democracia. Los derechos civiles de los venezolanos no existen. Entonces, en esas condiciones, ¿es coherente o no es coherente que alguien nos diga que sigamos votando? Esa es mi pregunta. Y a mí me gustaría escuchar un planteamiento serio, por lo menos serio, y con base metódica de que nosotros votando si vamos a poder salir de eso. Blanca, y disculpa que me haya extendido tanto. No, haces bien, porque el problema es justamente lo que en un lenguaje técnico se llama partidocracia antidemocrática. O sea, ¿qué más quieres tú que las declaraciones de Ramón Guillermo Aveledo, Henry Ramos Ayub y el guerrillero Teodoro Petkov, que sostienen que los puntos, que los artículos 41 y 221, 222 de la Constitución, ahí no tienen importancia? Entonces me voy al lema paneliano, ¿no?, de Marco Pannella, donde dice: toda masacre de constitución implica masacre de pueblos, y lo estamos viviendo, señores, todos los días. Solamente el año pasado, lo leímos en la noticia, más de 21.000 personas fueron asesinadas. Esa sangre clama justicia. Entonces, por supuesto, ¿dónde están ellos? Completamente enchufados. Si no hablan del tema insepulto, írrito, tienen otra cosa de qué hablar. Los argumentos que dicen, bueno, mira, yo te reto. Bueno, pero eso no es ni siquiera un lenguaje político, porque nosotros hemos definido esa situación de conchupancia con términos técnicos complejos, pero
quizás son interesantes para irlos analizando, y lo llamamos monopartidismo plural imperfecto, es decir, socios de noche y aparentes adversarios de día. Entonces, verdaderamente la situación de poder comprender que ellos están poniendo la situación como si esto fuera un plebiscito es interesante, porque fíjate la noticia que yo leí. El oficialismo está en Caracas, en el Zulia, en el Distrito Federal, y ahora no recuerdo, en la otra, en el estado Miranda, dando espacios probablemente de información, de comunicación, etcétera, a las personas que se presentan como parte de la oposición fuera de la MUD. Y esto es interesante porque el alcalde de Baruta, para las elecciones de Baruta, hay una propuesta de un partido que se llama Progreso Socialista. Y ni más ni menos, Silfredo, que el candidato es un músico, David Ofri. Creo que es un hombre muy interesante su propuesta, porque la gente está cansada y estos señores creen que nos tienen agarrados amarrados con cadenas de esclavitud al pensamiento único de que ellos son la única posibilidad, la única modalidad de democracia. Señores, aquí les hemos presentado nosotros el proyecto MIT, o sea, del Movimiento Independentista Democrático, que personas muy importantes en el estado Táchira están llevando adelante, escribiendo un proyecto país, llamando a una constituyente que no es que pasa a través de ese ministerio de la reelección eterna y perpetua, poder electoral, ¿no? Porque es uno de los 5 poderes que tenemos, y nosotros como Caminos de Libertad y como Grupo Airesben, para esas elecciones de octubre, nosotros llamamos al voto desde la resistencia, es decir, con una conciencia extraordinaria. Hoy en día hay zonas donde la población pusista es mínima, y entonces en esa zona prácticamente se puede decir que es toda una población de distintas modalidades de oposición. Bueno, allí, si hay candidatos distintos a los de la MUD, pues voten por el que tenga el mejor programa, el mejor proyecto, porque, señores, de una alcaldía depende la condición de vida, su calidad de vida, cuando usted llega a su casa, cuando usted sale, cuando usted se va a bañar, cuando usted va a comprar al supermercado, la cola, el semáforo, los huecos de la calle, etcétera y demás. Entonces, pasemos verdaderamente a una concepción de conciencia, conocer para deliberar. Por cierto, Silfredo, antes de que se nos termine el tiempo, quiero desde estos micrófonos de Radio Cacerolazo TV, a través de Caminos de Libertad, que es el órgano del grupo Airesben, llevar nuestro más profundo sentido pésame y nuestras condolencias al Partido Radical No Violento Transnacional Transpartido por la muerte esta tarde de uno de sus fundadores, Sergio Stanzani, quien en su momento que tuvo ocasión de conocer la existencia y la presencia en el Partido Radical de la resistencia venezolana en Europa, mostró altísimo interés para saber y conocer la verdad de lo que nos estaba pasando. Y debo decir que con mucho sentimiento recuerdo una suave caricia en mi mejilla diciéndome: forza, avanti, adelante, adelante en esta lucha. Gracias, Wilfredo, por este espacio. No, Blanca, y mi sentido pésame también para la familia de este luchador histórico de la resistencia propositiva y radical italiana, que obviamente ha significado una lucha que ha dado sus resultados
y que de pronto no han sido las esperadas totalmente, porque obviamente va en contra de los intereses de un montón de gente que, al igual que en Venezuela, solamente persiguen su beneficio personal. Pero bueno, esa lucha hay que seguirla dando. Mientras tanto, nosotros seguimos hablando acerca de este tema en Venezuela, y es necesario recordarle a los partidos políticos que tienen una tremenda responsabilidad en los hombros. No solo porque sobre ellos recae la esperanza de muchísimos venezolanos que aún piensan que esa es la salida, ¿verdad?, la electoral, pero también la posibilidad latente, y yo diría que inminente, si no se producen cambios de forma en la manera en cómo esta gente está tratando de plantear la lucha contra este régimen, que haya una explosión social. Ya está en boga que esa posibilidad está allí. De hecho, el mismo Inmaduro lo ha dicho varias veces. Y si esa posibilidad ocurre, obviamente un pueblo enardecido en las calles, ¿verdad?, sin control, ¿verdad?, enfurecido porque ya está cansado de ver que de un lado y del otro no se produce un cambio que beneficie al final del día, le traiga un plato, le garantice un plato de comida para ellos y sus hijos, porque esa es la realidad. Que estén cansados de ver cómo sus hijos se tienen que morir de mengua porque no hay un sistema hospitalario que les pueda garantizar la vida. Que vean que a sus hijos los matan impunemente en las calles porque la criminalidad es la ley que impera en ese país. Que no hay nadie que garantice que esos crímenes sean juzgados debidamente. Que no haya un sistema que garantice que esos venezolanos que han cometido delitos tengan la oportunidad de reinsertarse al país, a las vidas ciudadanas. Que nuestra soberanía esté siendo lesionada de la manera que está. Que tengas que hacer larguísimas colas que evitan que tú vayas a tu trabajo, por ejemplo. Que le haga la vida de cuadrito a todos los venezolanos. Entonces, cuando eso ocurra y hay una explosión de esa magnitud, seguramente el país que nos quedará estará mucho más destruido que el que tenemos hoy. Y que seguramente, como el poder, ¿verdad?, del fuego y el poder de la violencia lo tiene el régimen, ahí sí es verdad que seguramente le pondrán un candado definitivo a Venezuela, y estas cosas que hoy decimos no podrán ser posible decirlas. Eso es una posibilidad, yo no estoy diciendo fatalista, eso es una posibilidad latente que existe en ese país. Entonces, yo le pido a los venezolanos que reflexionen y que se sienten un momento a pensar primero en el poder que tienen los ciudadanos. Los partidos políticos y los ciudadanos no son nada. Nosotros tenemos que entender que esto no se trata, este asunto se trata de un hombre, ¿verdad? Y que obviamente si ese hombre que se propone como líder no tiene el valor ni la visión de proponernos una salida, ¿verdad?, que sea constitucional, ¿verdad?, que sea mayoritaria y que sea no violenta, ¿verdad?, entonces nosotros tenemos que mirar hacia otro lado. Yo no le estoy pidiendo a la gente que se vaya a la calle que lo maten. No, yo nunca le voy a pedir eso a mis hermanos, porque eso sería un acto criminal y suicida. Yo no me voy a poner en eso, porque además eso es una utopía que no va a ocurrir, o que no debería ocurrir. Yo lo que le estoy pidiendo a los venezolanos es que con su presión, ¿verdad?, obliguen a los partidos políticos y a la MUD, ¿verdad?, y a Capriles, para llamarlo en este momento por su nombre, a que dejen el guabineo y que llamen a las cosas por su nombre. Que en primer lugar comiencen diciendo que esto es una dictadura, que este señor que está instalado en Miraflores no es nada más un ilegítimo, porque se robó las elecciones, porque participó como vicepresidente de unas elecciones cuando la Constitución se lo prohibía, porque usurpó un puesto que le tocaba a otro funcionario público, o porque simplemente haya nacido en Colombia, sino porque ha violado todos los preceptos democráticos de un país, de un país y la Constitución de Venezuela, que dice que Venezuela siempre será un país democrático y que el Estado de Derecho es la forma
de gobierno, ¿verdad? Y el Estado republicano, la forma de gobierno que nos hemos dado nosotros como venezolanos. Entonces, si eso no ocurre y nuestros políticos siguen tratando a este régimen y llamándolo gobierno, invitándolos a sentarse a hablar, a trabajar juntos, entonces nosotros estamos perdidos, porque esa posibilidad de recuperar a nuestro país está anulada. Porque este régimen hoy demostró, por ejemplo, creo que fue hoy, ¿verdad? Que corrígeme si yo estoy equivocado, hoy o ayer, ¿cómo se llama este señor de Primera Justicia? Se me olvida el nombre siempre. Julio Borges. A Julio Borges le acaban de dar otra paliza más. Y entonces le dieron una paliza. Y encima de que le dieron una paliza, Diosdado Cabello lo vetó, pues no puede hablar más por un mes. O sea, igualito que hacía el régimen nazi en el Reichstag. Le caía golpe a los parlamentarios y encima de eso le quitaba el derecho a palabra. O sea, fascismo total y completo. Entonces, ¿se puede llamar eso democracia? Eso tiene que tener un nombre. Eso tiene que tener un nombre y ese nombre es dictadura. No podemos estar aquí llamando las cosas por otro nombre o buscando a Dios por las esquinas. Nosotros no tenemos un discurso incendiario por tenerlo. Lo hacemos porque realmente creemos en eso. Y creemos en eso, no porque nos da la gana ni porque somos anarquistas. No, nosotros queremos un país diferente, un país de progreso, un país de desarrollo para nuestros venezolanos, donde la gente tenga oportunidades y nuestros hijos se desarrollen en el futuro. Pero tenemos que llamar a cosas por su nombre. Blanca, nos queda 2 minutos para despedir. Quisiera que me dieras tu última impresión, 1 minuto, para podernos despedir de nuestros oyentes. Bueno, sinceramente, 2 cosas. En el blog grupoairesben.wordpress.com tenemos una propuesta que le hicimos a la MUD para alargar ese espacio y poder compartir y que fuera el primer ejemplo de respeto de la Constitución y de nuestras normas. En segundo lugar, invito a todos los que nos oyen, por favor, evitar decir gobierno y evitar decir presidente, porque hasta el mismo HCLR dice presidente Maduro. ¿Dónde presidente si es Hígrito? Y luego, al menos, señores, incorporen este saludo: Venezuela libre. Reconozcámonos, Alfredo. Y reconozcámonos y recordemos, ¿verdad?, que para cambiar al país tenemos que cambiar nosotros. Mientras tanto, nosotros los invitamos a que estén acá con nosotros el próximo jueves a las 6:30 de la noche, hora de Caracas, 7 de la noche, hora de Miami. Por acá, por Radio Cacerolazo TV, en Caminos de Libertad, donde seguramente estaremos diciendo la verdad. Porque solo la verdad y nada más que la verdad nos hará libres. Dios me los bendiga. Venezuela libre para todos. Y que pasen un feliz fin de semana y que Dios me los proteja y me los cuide. Adelante, amén. Venezuela. Que podemos. Adelante, Venezuela, y Dios te bendiga. Y Señor, vuelve tus ojos hacia nosotros. Amén, amén. Que Dios me los bendiga. Feliz noche. Chao. Radio Cacerolazo Televisión, pa' que te oigan, aunque no quieran. Saca la cacerola que nos vamos para